Algo que dijo el pastor recién en el servicio de inglés es que que la autoridad de la persona que predica no es mucha, a menos que esté predicando las palabras de Dios, ¿verdad? A nivel que haya alguna autoridad en lo que diga hoy, es solo si me estoy aferrando a lo que está escrito, ¿verdad? Y también se ha dicho que, ¿verdad? La tarea de todo que predica es predicar a la persona y el carácter y la obra de Jesús, ¿verdad? Y algo que hemos enfatizado en el servicio en inglés, ¿verdad? Es que algo que dice Pablo en 1 Corintios, que todos estemos de acuerdo acerca de qué es la doctrina, ¿verdad? Y para que estemos de acuerdo tenemos que saber lo que está escrito ahí. Tener claridad de qué es lo que Dios quiere comunicar a nosotros, no en una manera vaga, imprecisa, pero clara, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que predicamos desde aquí? Todos los que enseñamos, sean en las clases o desde el púlpito, ¿verdad? Es la palabra de la cruz, ¿verdad? Y como Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y a mí, ¿verdad? Estaba haciendo otra serie, ¿verdad? En inglés, pero Daniel va a estar organizando vamos a salir a predicar el Halloween, ¿verdad? En las calles, en veces hemos hecho eso. Y luego me veo, yo no soy el mejor evangelista, no soy el mejor para ir a alguien que no conozco. Así que tengo que, ¿cómo decir? Brush up mi presentación del evangelio. Y en veces es necesario regresar a las cosas básicas y fundamentales, aún para mí, ¿verdad? Para todos, para tener listo una respuesta para los que nos piden la razón por la esperanza que tenemos, como dice Pedro. Este pasaje es un pasaje tan clave cuando es de entender cuál es el evangelio, no solo para nuestra propia vida, pero cuando se lo estemos presentando a alguien más. Muchas veces cuando predicamos el evangelio, en veces decimos cosas como: Dios quiere llenar ese vacío en tu corazón y te quiere sanar todas tus heridas, o a veces damos nuestro testimonio y todas esas cosas son verdad. ¿Verdad? Lo que Dios hizo en nuestras vidas, eso es algo real, que no se puede negar, ¿verdad? Todos sabemos lo que hemos vivido y dónde estamos hoy comparado con dónde estábamos antes. Y sí es verdad que Dios quiere sanar tus heridas y llenar ese vacío en tu corazón, pero esos son los resultados del evangelio. Pero tenemos que saber qué es el evangelio. Ahí tenemos que comenzar. Y así que en este pasaje, que es un pasaje bien conocido, pero en veces no lo vemos con cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Él primeramente está en medio de un argumento contra los líderes judíos que están oponiéndose a su mensaje, ¿verdad? Y se pudiera decir que el argumento comenzó en Romanos 1:16, donde dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿verdad? El evangelio de Pablo, ¿verdad? Él a veces habla de mi evangelio, ¿verdad? El mensaje que Dios puso que necesitaba aclarar para la iglesia en ese entonces y aún para la iglesia hasta hoy, es esa cosa tan clave que somos salvos por la fe. Ese mensaje era el que se había perdido en la iglesia católica y los reformadores tuvieron que recuperar. No cambiaron, no introdujeron algo nuevo, estaban recuperando algo que se había perdido, que el justo por la fe vivirá. Y para hacer su argumento, pues Pablo, porque en veces es difícil, aún Pedro dice,
los escritos de Pablo son difíciles, ¿verdad? Aún Pedro batallaba con los escritos de Pablo. Y nosotros aún más, ¿verdad? Pero si Dios lo incluyó en la escritura, quiere decir que es importante saber. Si la incluyó, quiere decir que Él espera que la conozcamos. Y es algo que debemos considerar básico, que tenemos que estar conscientes y siempre regresar a estas verdades. Así que mientras Pablo está desarrollando su argumento, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá, él primero está estableciendo la culpabilidad de todo el mundo. Y si se recuerdan el primer capítulo de Romanos, él dice que Dios ha hecho obvio su voluntad a toda creación, así que nadie está sin excusa. Aún el gentil que no tuvo las escrituras del Antiguo Testamento, él sabe, porque Dios ha puesto a su ley en su corazón. Y por medio de la naturaleza, el mundo y la conciencia, aún el pagano, el que no tiene la escritura, sabe que hay un Dios y que es culpable ante Él. Así que pero luego Él sigue y luego le dice, pero ustedes judíos también están bajo la misma condenación. Y lo que Pablo, contestando sus argumentos, ellos dicen, pues, ¿qué ventaja hay a ser un judío? Pues, ¿verdad? Él dijo, hay mucha ventaja porque a nosotros los judíos, ¿verdad?, él era judío también, se nos fueron dadas las escrituras. Pero no se confundan, aunque las escrituras fueron dadas al pueblo judío, aunque las escrituras fueron dadas y ellos eran la nación de Dios, ellos están bajo la misma condenación que los gentiles. Y eso es algo que quizás a ellos se les había olvidado. Y por eso está él exponiendo esta porción aquí, ¿verdad? Y así que si vemos ahí, pues verá versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, ¿verdad? Los judíos mejores que los gentiles, en ninguna manera. Hace unos pocos versículos atrás dijo que hay mucha ventaja a ser judío porque ellos se les dio la escritura, pero ahora está diciendo no hay ninguna ventaja, ¿verdad? Estamos igual. Porque ya y él dice que todos, ¿verdad?, judíos y gentiles están bajo pecado, es decir, estamos bajo el dominio del pecado. Cada individuo está bajo el dominio del pecado, es decir, vivimos bajo el reino del pecado, el gobierno del pecado. Pero luego comienza lo que sigue de 10 a 18 es una cadena de versículos del Antiguo Testamento. La mayoría de ellos son salmos y una porción de Isaías. Y Pablo agarra una porción de este salmo, una porción de este salmo, una porción de este salmo. Son como 5 salmos y las pone y las weaves them, se tejan. Las tejan juntas. Un comentarista, ¿verdad?, dice que esto era algo común que los maestros en la iglesia primitiva decían. Tenían listos como una serie de versículos para usar sus argumentos, para presentar las verdades de Dios. Y eso para mí, porque estoy yo pensando de evangelismo, es una buena estrategia. Pablo también, ahí tenía sus versículos listos para hacer su argumento. Así que una estrategia que podemos hacer para preparar para evangelizar es tener nuestros versículos listos para que cuando la presentemos con la autoridad de la palabra y no solo nuestras propias ideas, ¿verdad? Pablo está tejiendo, weaving, este argumento usando los salmos, principalmente los salmos. Y comienza, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Primeramente, Pablo aquí está escribiendo la condición de todo ser humano. No solo el gentil, pero el judío. En un sentido, el judío es un buen ejemplo para nosotros, por ejemplo, la persona que creció en la iglesia, porque ellos también pueden decir, yo conozco la palabra, yo crecí en el evangelio, yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Yo no soy como
el pandillero, o el borracho, o el adultero, era yo, o como el joven rico. Toda mi vida he obedecido todos esos mandamientos. Pero Pablo aquí está diciendo que no hay justo, ni aún uno. ¿Cuántos justos hay en el mundo? Ni uno. Y en un sentido, ¿verdad? Yo no necesito saber qué han hecho en su vida, qué pecados han cometido. Yo sé que usted no es justo, igual que yo. Estamos todos iguales. Y los que están afuera, todos, tampoco, ni uno de ellos es justo. Y aquí vemos parte de la razón por cual no hay ningún justo. Es que no hay ninguna persona en todo el mundo que entienda. Y aquí vemos parte de la razón por nuestra condición en cual nos encontramos. Es que no tenemos entendimiento. Todo ser humano, ninguno tiene entendimiento. Como otras porciones de la Biblia dice, ¿verdad? Nuestro entendimiento está oscurecido. Está confundido. No sabemos quién es Dios. No sabemos qué requiere Él de nosotros. No sabemos aún quién somos. Estamos mal, pero ni sabemos que estamos mal. Que es peor. Ni sabemos la primera cosa que necesitamos hacer para arreglarnos. Está tan mal nuestra situación. No hay nadie quien entienda, ninguna persona. Y no hay nadie quien busque a Dios. ¿Verdad? Así que no hay en el mundo el incrédulo sincero que él quisiera llegar a la verdad. Sinceramente está buscando a Dios, sinceramente quiere llegar a un entendimiento de la verdad, pero no puede, ¿verdad? No existe esa persona. No hay nadie quien busca a Dios. No solo que no lo han encontrado, ni lo quieren encontrar. No desean buscar a Dios. Nadie busca a Dios, ni uno. Pero usted pudiera decir, pero yo sí busco a Dios. Y es verdad. Si usted está aquí, si usted es un creyente, usted sí busca a Dios. Pero si usted busca a Dios, es porque primeramente Dios hizo nacer ese deseo en usted. No nació de nosotros mismos el deseo de buscar a Dios. ¿Verdad? Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. También dijo Jesús en ese mismo capítulo, Juan 6, y Él dijo, por eso os dije que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Así que si usted sí ha llegado al punto donde sí, ahora sí busca a Dios, no es porque usted tuvo un alumbramiento un día y se dio cuenta, ¿sabe que voy a cambiar mis maneras? De ahora en adelante voy a buscar a Dios. No, es que Dios primero lo nació de nuevo y nació algo que antes no estaba ahí. Y es eso de buscar a Dios. Así que esta situación en cual todo ser humano se encuentra, que en veces de nacer en pecado, no es solo que cometemos errores, ¿verdad? Hacemos muchos errores, no es, ¿verdad? Es una... Agustín, ¿verdad? Decía que era una depravación heredada simplemente por ser descendientes de Adán. Esa es la condición de todo ser humano, simplemente por ser descendiente de nuestro primer padre, ¿verdad? Adán. Así que sin la ayuda de Dios, ninguna persona puede dejar de pecar. ¿Verdad? Cuando estamos muertos de nuestros pecados, somos libres para apartarnos de Dios, pero no tenemos libertad
para ir hacia Dios. No tenemos la habilidad. Así que no hay buena persona allá que sinceramente está buscando a Dios, pero no lo ha encontrado. No, ni hay ninguno que lo busca, dice Pablo. Así que si era el buen ciudadano que paga todos sus impuestos y nunca dice malas palabras y que siempre obedece todas las leyes de tránsito, esa persona es igual bajo condenación como el pandillero, el borracho, todas las personas que obviamente sabemos, ese sí es un pecador. Tan iguales los dos. Los niños que se portan mal y los niños que se portan bien, los dos hijos de Adán bajo la condenación del pecado. Nivela el campo de juego, evens the playing field, y así se dice. Estamos todos igual. Y ni hemos ido por toda la lista para ver qué mal estamos, pero ahorita vamos a ver. Pero primeramente quiero observar que esto, aparte de algo que está aquí hay una corrección a la perspectiva que el mundo nos da acerca del ser humano. En veces quizás el mundo piensa que el ser humano es bueno, su corazón es bueno, solo se necesita darle la oportunidad que se le salga esa bondad. Y si solo se le diera la oportunidad o el ambiente correcto, esa bondad saldrá, ¿verdad? Pero Pablo dice no, ¿verdad? O a veces unos dicen, el ser humano quizás no es bueno, pero está enfermo. Y si solo tuviera la terapia correcta o el ambiente correcto, será bueno. Y en ese sentido, por eso muchos tratan el evangelio más como terapia y no como la manera que el Nuevo Testamento presenta, o la Biblia entera presenta el evangelio. No somos buenos, no estamos solo más o menos enfermos en necesidad de un doctor, estamos muertos en delitos, en pecados. Eso quiere decir que bien diferente de la perspectiva del mundo, la Biblia nos da una imagen diferente. Que estamos peor de lo que nos imaginamos, mucho más peor. Esto no es un mensaje inspiracional, ¿verdad? No puede, eso. No sé, sigue, ahorita vamos a ver que hay buena noticia al final. Así que desde la punta de vista de Dios, estamos mucho más peor, mucho más peor que lo imaginamos. No solo estamos en necesidad de un doctor, no solo estamos perdidos en necesidad de un mapa, estamos muertos. Y es algo que esta enseñanza se enseña por toda la Escritura, ¿verdad? Todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos vuelto cada uno por su camino. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nada. Porque dentro del corazón del hombre están los malos pensamientos, la fornicación, el hurto, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad. Todas esas cosas malas salen de dentro y contaminan a la persona. Jeremías, engañoso del corazón más que todas las cosas y desesperadamente enfermo. Eclesiastés, además el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en sus corazones mientras viven. Efesios, ya no andéis como los gentiles en la vanidad de sus mentes, ¿verdad? Porque todos estábamos en esa condición, ¿verdad? Con el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos. Consistente este mensaje por toda la Escritura. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer bien claro en este pasaje. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego sigue, ¿verdad?
no, sigue 12, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no hay ninguno justo, nadie entiende, nadie busca a Dios, todos están desviados, todos son inútiles, dice. ¿Verdad? Porque cuando ven en el social media, ¿verdad? Ven los tipos de memes y fotos que son bien inspirational, ya, si solo, cree en ti mismo, si solo tuvieras más autoestima, ¿verdad? Esa no es la imagen del ser humano que nos da la Escritura. Inútiles, dice, completely worthless, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Como un predicador lo dijo, que era cuando hay leche en la refrigeradora y se pudre, ¿verdad? Usted la va a usar para el café, ya está, es inútil, ¿verdad? Ya es para tirarla. Esa es nuestra condición, ¿verdad? Inútil, no tiene uso, no sirve para nada. Todos, ¿verdad? Y mire lo que... Ya no me van a invitar a predicar. All right, so. Pero mire cómo lo enfatiza aquí. No hay, ni aún uno, no hay. Todos a una se hicieron, no hay quien busca, no hay, ni siquiera uno. Se repite. Cuando queremos enfatizar algo, se repite. ¿Verdad? Así que voy a repetirlo otra vez, ¿verdad? No hay ninguno, ni aún uno, dice. No hay, digo, y luego repite, no hay uno. No hay. Y luego dice, todos estamos en esta condición. No hay. Mira cuánto se repite, ¿sí ve? Ni siquiera uno, para que no haya duda. Que está hablando de todos. So, esta situación de pecado es universal. Versículo, pero sigue, ahora está dando más detalles, ¿verdad? Si vemos versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ahora está describiendo, ya que describió que todos estamos en esta condición, ahora está dando detalles de cómo se manifiesta esta condición. Y vemos los resultados de ser nacidos en pecado. Y ve desde 13 a 17, todo lo que leímos ahorita, cuando describe todos esos defectos que aparecen en nuestra conducta como resultado de esta condición de pecado. Mire que la mayoría de estos ejemplos tienen que ver con pecados de hablar. Y dice, esta es una de las imágenes más fuertes de toda la Escritura, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta. Imagínense la imagen que está pintando Pablo. Que nuestra garganta imagínense a alguien que ha sido enterrado y después de unos días, si usted abriera ese sepulcro, ¿cómo estaría el olor? ¿Verdad? Y que era el podrir, ¿verdad? De podrido que está. Pablo está diciendo que esas son nuestras gargantas, ¿verdad? Es algo bien grave, ¿verdad? Algo serio lo que está pintando aquí. Que estas palabras que tenemos, ¿verdad? Estas bocas que tenemos, ¿verdad? Trae a mente lo que dice Santiago, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? La lengua es un fuego, un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros, manchando todo el cuerpo, incendiando todo el curso de la vida y encendida en el infierno.
Para toda especie de bestia y de ave, de reptil y de criatura marina puede ser domado y ha sido domado por el hombre, pero ningún ser humano puede domar la lengua. Es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Con él bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con él maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Y Pablo sigue, ¿verdad? Habla de la garganta, la lengua, los labios, la boca. Luego dice los pies. Son 5 partes del cuerpo. Porque el pecado que está aquí no se queda aquí, sale y contamina nuestro alrededor. Pero de los 5 partes del cuerpo que menciona, 4 tienen que ver con hablar. La garganta, la lengua, los labios, la boca. Y mire cómo lo describe, ¿verdad? Engañamos con nuestra lengua. Es decir, ¿verdad? En veces, ¿verdad? Si uno crece en un ambiente cristiano y tiene que siempre dar la face, ¿no? Que todo está bien, ¿verdad? A veces fácilmente podemos aprender, porque los seres humanos somos inteligentes, especialmente para la maldad, ¿verdad? Y podemos convertirnos en expertos en usar la lengua para dar una cierta imagen. Pero esa misma, ¿verdad? Pero detrás de lo que estamos diciendo hay veneno, hay engaño, ¿verdad? Y aprendemos desde jóvenes, ¿verdad? En veces no son una mentira obvia, solo se omite un cierto detalle, ¿verdad? A veces no es una mentira así fea, ¿verdad? Pero solo una exageración. A veces lo decimos de tal manera para que se mire de este tipo. Somos bien sutiles, ¿verdad? Engañamos con la lengua. Y que hay veneno de áspides debajo de los labios. Dicen que las culebras que tienen como una little pocket, como una bolsita de veneno, y cuando muerden se abre, ¿verdad? Y a veces pensamos que, ¿verdad? Los chismosos son otros, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando yo hablo de otra persona, solo estoy comentando, solo estoy diciendo la verdad, no estoy chismeando. Pero a veces que fácilmente hemos chismeado y ni nos hemos dado cuenta. Criticamos, ¿verdad? Pero creo que para mí, ¿verdad? Y algo que también cuando me estaba viendo este pasaje, qué fácil mi mente comienza a pensar de gente que, oye, ellos son así. Y sin darnos cuenta que a mí me está hablando Dios. Pero creo que ustedes se queden con ese mismo pensamiento. Si ahorita, durante todo ese sermón, comienza a ver gente a su mente, yes, ellos son así. No, este es para usted. Esta palabra es para usted. Está fuerte este pasaje. Sí es, pero vi que he seguido mi mente y luego Dios, no, eres tú. Pero qué tanto dedicó en este pasaje entero, dedicó a eso de la boca. Así que no quiero pasar muy ligero por esto porque él enfatiza eso. Está llena de maldición y de amargura. Así que iglesias enteras pueden ser destruidos por la lengua. Y si con las iglesias sí van si fallan o causan, normalmente es pecados de la lengua que lo causaron, familias que son destruidas, normalmente es cosas que hemos dicho. Podemos, como en el pasaje que leímos de Santiago, ¿verdad? ¿Verdad? Como dijo, encendida del infierno, ¿verdad? Un mal inquieto lleno de veneno mortal.
Pablo ya mencionó que todos estamos en esta condición de pecado y ahora está describiendo cómo se manifiesta en nuestro hablar, pero también en nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Y podríamos decir que esa es la condición humana en general, ¿verdad? Hay mucha violencia, mucha guerra, pero también podemos tener en mente que Jesús dijo que la semilla de la violencia está en nuestro corazón, que si tenemos odio, enojo contra alguien, lo hemos asesinado en nuestro corazón. Cuando tenemos fantasía de vengarnos contra alguien, estamos matando. Esa es la semilla del asesinato. Así lo describe Jesús, ¿verdad? También puede venir a mente eso, ¿verdad? Nuestros pies, en general, porque quizás usted no es violento, pero en cada persona hay las semillas de esa violencia, ¿verdad? Pero está aquí en general pintando una imagen general de toda la humanidad. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, ¿verdad? Todo es el mundo que hemos creado, aparte de Dios, es uno, y vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre nos quejamos de la condición del mundo alrededor, pero ahí está, ¿verdad? Y es el pecado. Y luego al fin llega al 18 y nos dice cuál es la razón por esta condición en cual todos nos encontramos. Y es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir temer a Jehová? Es tener un temor reverencial de Dios, pero para conocer, para llegar a este temor de Dios, tenemos que tener una percepción clara de quién es Él. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Ese mismo libro, Hebreos, nos dice que nos lleguemos con confianza al trono de Dios, pero a la misma vez nos recuerda que Dios es un fuego consumidor. La última vez que prediqué aquí hablamos de Isaías, capítulo 6, cuando el profeta se enfrentó, vio el trono de Dios. Dios le abrió la cortina, por decir así, y vio una imagen de Dios en su trono y los serafines que estaban alrededor y que decían santo, santo, santo. Y se recuerdan, ¿verdad? Lo que dice Isaías cuando vio por un ratito nomás la gloria de Dios. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Interesante, lo primero que le viene a la mente de Isaías, que sus labios, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dijo, ¿verdad? Solo a ver por un ratito nomás, un poquito de la gloria de Dios, Isaías casi se descompone, ¿verdad? Se falls apart. I don't know how to say it. Cuando Pablo dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, es porque el ser humano no solo no sabemos, no entendemos nuestra condición. La razón que no entendemos nuestra condición es porque no entendemos quién es Dios. Porque si pudiéramos ver a Dios tal como es, luego a su gloria, podremos ver claramente nuestra propia inmundicia. ¿Verdad? Porque en veces no estamos conscientes de ella. Pensamos que somos gente respetable, ¿verdad? Somos, good people. Pero, ¿verdad? O si, ¿verdad? Si se pone una camisa, pero, ¿verdad? No hay mucha luz ahí, ¿verdad? Y se ve bien, put this on, right? Pero luego cuando prende la luz, luego ve que hay una mancha. Así que a la luz de Dios se ve todo todavía que queda ahí. Toda la codicia, los labios inmundos, lujuria,
envidia. Así que para poder entender el Evangelio, porque Romanos es acerca del Evangelio, Pablo está exponiendo, explicando qué es el Evangelio, pero comienza con esto. ¿Cuál es la condición en cual nos encontramos? Él dijo que no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para la salvación. Pero para explicar este mensaje de salvación tiene que comenzar describiendo nuestra condición. Y para poder entender cómo es que estamos en esta condición, no solo que estamos mal, pero que ni entendemos qué mal estamos, es que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Así que, si pudiéramos por lo menos captar un poquito de quién es Dios en su santidad, es decir, Él es completamente diferente que nosotros, completamente puro y perfecto. Y el juez de todo el mundo, el creador y juez, veremos si estuviéramos ante Él en un tribunal, nos callaríamos al ver el peso de nuestra deuda ante un Dios así. Y sabiendo que no podemos hacer nada al respecto. Porque si estamos en esa condición, quiere decir que no hay absolutamente nada en nosotros mismos que puede corregir esta situación. Estamos completamente muertos en delitos y pecados. Así que Pablo, terminando su argumento aquí, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, porque está hablando con los judíos, ¿verdad? Pero está conectándolo con todos, porque lo dice a los que están bajo la ley, ¿verdad? 19. Pero no solo está hablando de los judíos, porque mire lo que dice la próxima frase, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Al reconocer, al declarar estas verdades, ¿verdad? Toda boca tiene que cerrar. Como hemos dicho, ¿verdad? Estamos mucho más peor de lo que imaginamos. ¿Verdad? Y así que el Evangelio no es solo modificación de la conducta, ¿verdad? No es un manual para ser una mejor persona. No es algo para que nos sintamos real nice inside, ¿verdad? Get a warm feeling inside. Eso no es el Evangelio. Dios puede traer esos resultados, claro, pero para de veras comenzar a entender el Evangelio, tenemos que comenzar con esta explicación clara de quién Dios es, y al ver quién Dios es, veremos quién de veras somos. Y que no solo estamos un poco mal, pero que hemos ofendido a un Dios santo, ¿verdad? Somos culpables y no tenemos ninguna manera de pagar nuestra deuda. Y como Isaías decimos, ay de mí porque estoy perdido. Así que aquí está diciendo para que toda boca se cierre. ¿Se acuerdan que Job se quejaba contra Dios? Se quejaba, y cuando Dios le apareció, Job se cayó. En veces, otra vez, si usted está pensando de esta persona que hizo esto, o este mensaje es para eso, no estamos oyendo lo que está diciendo aquí. Esto es, la respuesta correcta ante eso es que callemos ante el juez y creador del mundo. No tenemos argumento, no tenemos justificación. Solo podemos quedarnos quietos ante ese peso absoluto de la condenación en nuestra contra. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de qué es el Evangelio, este es el punto de partida. ¿Verdad? Cuando le explicamos a alguien el Evangelio, no le decimos, Dios quiere hacer esto por ti, Él tiene un gran plan para tu vida, Él te va a llenar ese vacío en tu corazón. Sí, son verdad, no estoy negando eso. Pero eso no es el Evangelio, esos son los resultados del Evangelio. Este pasaje nos da el punto de partida. Esto aquí, ¿por qué comenzamos con esta condición? Es esta
explicaciones, porque aquí ahora vemos por qué necesitamos el Evangelio. Porque si decimos soy salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo de la condenación que te está suspensa sobre nuestras cabezas como resultado justo de lo que hemos hecho, de lo que somos. Así que aquí comenzamos. Así que cuando presentamos el Evangelio no estamos dándole una buena idea, una opción entre muchas. Estamos ofreciendo la única solución para la condición en cual ese pecador se encuentra. Igual que nosotros, porque nosotros estuvimos en la misma situación. Así que es importante este pasaje también porque ahora podemos al fin podemos ver más claro qué es la gracia. ¿Ok? Porque si estamos así de mal, lo hemos visto. Ahora vemos qué grande es la gracia. Porque quiere decir que aún estando en esta condición, Dios dice, te voy a salvar. Okay. Amén. Romanos 5 dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo, quizás. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos salvó porque Él vio, este sí está haciendo el esfuerzo, este sí está tratando, este de veras, le voy a dar una recompensa, ¿verdad? He's been working so hard, he's been trying, he's going to church every Sunday. He's trying not to cuss so much. Mira, este está haciendo el intento, este es para mí. No, estábamos en esa condición que hemos descrito y aún así siendo muertos, siendo enemigos de Dios. Porque así nos describe la Escritura como enemigos, no indiferentes, enemigos de Dios. Jesús murió por sus enemigos y los convirtió en sus amigos. Este es un plan, ¿verdad?, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Hemos oído eso, ¿verdad? Quiere decir, era que antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes del principio de los siglos, dice en Tito, ¿verdad? Quiere decir que desde que existía anything entre el Padre y el Hijo ya habían hecho este pacto, que Jesús iba a venir a morir por su gente, ¿verdad? ¿Y cuál sería su recompensa? Dios le daría toda la autoridad, ¿verdad? Y es a fairy tale, porque in a good way, ¿verdad? Jesús va y mata a la serpiente y gana la dama, ¿no? Así y se casa al final, ¿verdad? So, it's a love story, ¿no? Porque Jesús vino a morir y luego su recompensa y tiene su esposa que es nosotros. Pero imagínense, esto ya estaba planificado desde antes del principio del mundo. Este plan de salvación, de redención. Pero otra razón, este pasaje nos explica la razón por el Evangelio. ¿Qué son? ¿Por qué se llama las buenas nuevas? Se llama las buenas nuevas porque mire dónde estábamos. Y con rumbo al infierno y luego ahora estamos en esta gracia. Pero también sabiendo esta cosa, porque yo sé que cuando estaba leyendo era bien, like, wow. Pero ahora también nos explica, nos enseña por qué tenemos que tener humildad. ¿Cómo podemos juzgar a otro creyente o pensarnos más santo que otro? O criticar si no sabemos que nosotros vinimos de la misma situación. Vemos por qué era la mujer en pecado que estaba alabando a Jesús, ¿verdad? Y los líderes lo criticaron, pero él dijo, lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, ¿verdad? So, no hay tiempo para juzgar los pecados de los demás si vemos nuestros propios y de cuál hemos sido salvados.
Y reconociendo la enseñanza de ese pasaje, aunque parece fuerte, ¿verdad? Pero también, ya hemos dicho eso, pero enfatizo, ¿verdad? Aquí comienza nuestra declaración del Evangelio. Que no lo estamos ofreciendo, como dije, ¿verdad? Una bonita palabra para inspirar a alguien más. Les estamos ofreciendo la única solución que hay para su condición, para pagar su deuda que jamás podrá pagar. Y finalmente, reconociendo nuestra condición pecaminosa, de donde venimos, nos llena de gratitud. Y es poco repitiendo lo que ya dice, pero de veras ahora comenzamos a entender la grandeza, ¿verdad? y de la gracia, que es completamente inmerecida. Se ha dicho, ¿verdad?, que la única cosa que contribuimos a nuestra salvación, la única cosa que hemos contribuido es el pecado que la hizo necesaria. No contribuimos nada a nuestra salvación. Y sí que, ¿cuál es nuestra respuesta a estas buenas noticias? Porque es buena noticia, sabiendo que estando así, Dios nos ha salvado. Pablo, ¿verdad?, en el mismo libro más adelante, porque Pablo se tarda para hacer sus argumentos, ¿verdad? Pero cuando llega al capítulo 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que ahora la justicia de Cristo se fue contado a nuestra cuenta. Y todo el pecado que mencionamos, que está en todos nosotros y que hemos cometido, ya nunca se cuenta en nuestra contra. Y por ningún esfuerzo nuestro. Hay un himno que se llama Con ternura me buscó, del 1894, pero está en inglés, lo puse ahí por Google. Pero dice, Él murió por mí mientras yo estaba pecando, necesitado, pobre y ciego. Susurró para asegurarme, te he encontrado, tú eres mío. Nunca escuché una voz más dulce, hizo que mi corazón dolorido se regocijara. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue ese himno, ¿verdad? Que dice, sobre su gracia reflexionaré y cantaré de nuevo su alabanza. Con toda admiración y adoración, sus bendiciones contaré. Parece como que los días eternos serán demasiados cortos para cantar sus alabanzas. Y luego vemos unos pasajes, y termino con esto, unos pasajes más bellos del Antiguo Testamento. Jeremías está describiendo el nuevo pacto venidero. Él dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, ese es Jeremías 31, ¿verdad? Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.